Vamos a comenzar viendo la unidad 1, Introducción a la programación. Primeramente, daremos algunos conceptos básicos. ¿Qué es una computadora? Bueno, una computadora es un equipo electrónico capaz de realizar muchas operaciones muy rápidamente, con la particularidad de que no está diseñada para hacer una sola tarea, sino que es capaz de realizar tareas diferentes, siempre y cuando les demos instrucciones, le digamos cómo hacer esas tareas. Y esas instrucciones se las decimos mediante un programa. Una computadora puede ser una computadora de escritorio, una notebook o también un teléfono celular. Un teléfono celular puede instalar distintas aplicaciones para que hagan distintas cosas. Entonces, programar es dar instrucciones a la computadora, decirle qué es lo que queremos que haga. Vamos a ver después cómo le vamos a dar esas instrucciones. El objetivo es que la computadora haga algo útil, que nos dé información, nos muestre información o produzca alguna acción. Como proceso general tenemos siempre datos de entrada. Esos datos se modifican para obtener una información o un resultado. No siempre es mostrar algo en la pantalla, sino que puede ser también tomar alguna acción, manejar alguna maquinaria. Siempre modificando datos. Ese proceso es una secuencia ordenada de pasos que modifican los datos de entrada para poder llegar al resultado esperado. Ese proceso es el que contiene la lógica de cómo resolver el problema planteado. A eso lo denominamos algoritmo. Ahora, si ese algoritmo, ¿cómo lo podemos expresar? Lo podemos expresar de dos formas. De una manera más informal, si se quiere, mediante un diagrama de lógica o con un pseudocódigo o contándolo, o de una manera formal, expresado en un lenguaje de programación. Si lo hacemos de una manera formal, con un lenguaje de programación, lo que obtenemos es un programa. O sea, el algoritmo expresado formalmente en el lenguaje genera el programa. Para poder entender un poquito de qué se trata esto, vamos a ver y analizar el modelo de von Neumann, que es un modelo general de cómo está estructurado una computadora. Y esta persona lo que diseñó dice, bueno, cualquier computadora está formada por estos tres bloques principales, que es la unidad central de procesamiento, la CPU, la memoria principal y la unidad de entradas y salidas. Tiene tres bloques principales y tiene medios de comunicaciones entre esos bloques que son los buses. Lo importante es que tenemos distintos módulos. Un módulo que permite ejecutar instrucciones, que es la CPU, es la que sabe cómo resolver las instrucciones que nosotros le damos a dar. Y esas instrucciones se van a alojar en la memoria principal, se van a guardar en la memoria. Y los datos también se van a guardar en esa memoria. Y como la computadora necesita, para que sea útil, darnos información al mundo real, necesitamos comunicarnos con el exterior. Y esa comunicación se hace mediante la unidad de entradas y salidas. O sea, que no quede el resultado únicamente dentro del equipo, porque no serviría para nada, sino que pueda mostrar la información u obtener datos del exterior. La unidad central de proceso es el microprocesador de la computadora, del celular, es el que puede ejecutar las instrucciones. ¿Qué instrucciones puede ejecutar? Bueno, ya vienen predefinidas esas instrucciones. Cada CPU conoce uno o más set de instrucciones, conjuntos de instrucciones que ya saben previamente ejecutar. Algunos ejemplos de nombres de instrucciones son las x86, x64, MMX, SSE. Bueno, hay varios conjuntos de instrucciones para distintas funcionalidades: manejo multimedia, manejo matemático, manejo general de instrucciones. Pero cuando yo escribo un programa, un programador escribe un programa, necesita saber
¿Qué instrucciones darle a la computadora? Que tienen que ser alguna de estas que ya sabe ejecutar. Esas instrucciones se van a almacenar en la memoria principal. La memoria es un espacio que permite guardar información y leer información. Se divide en bloques, en distintos espacios, que son accesibles mediante una dirección. Yo voy a determinada dirección y recupero el dato que está guardado allí. A ver, las instrucciones que sabe ejecutar la computadora, en realidad la computadora lo único que sabe es de señales eléctricas. Hay tensión, no hay tensión, o hay tensión positiva, hay tensión negativa. Dos estados. Entonces se representa con un 0 o un 1, lo que se conoce como el sistema binario. Entonces, una instrucción de una computadora se podría ver de esta forma que vemos acá en pantalla. Una sucesión de ceros y unos. Esto sería una instrucción que la computadora podría llegar a interpretar, pero sería muy difícil para un programador escribir un programa escribiendo todo esto. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sería muy fácil equivocarse. Entonces, esto sería la representación de una instrucción en el lenguaje máquina, en binario. Una sucesión de ceros y unos. Bien, el programador no podría acordarse de todo esto y sería muy fácil equivocarse. Entonces podemos reemplazar un poco esto y achicarlo. En vez de escribir tantos números, que sean solo ceros y unos, bueno, representémoslo con otros símbolos. Entonces, en vez de usar el sistema binario, podemos utilizar el sistema hexadecimal, que es un sistema de numeración que va del 0 al 15, pero tenemos los 10 dígitos de los números tradicionales y de la A a la F para representar las otras cantidades. Entonces, una instrucción que acá arriba ocupa toda esta cantidad de números, escrita en hexadecimal ya queda mucho más chica, más corta. Me permite achicar el tamaño de la instrucción, representándola simplemente en otra base del sistema de numeración. Sigue siendo un número que la computadora podría llegar a interpretar, pero esto ya sería más fácil de acordarse para una persona. En vez de escribir 001, 1100, poner dos letras en hexadecimal, el 1 y la C. Esto sería un pasaje, una conversión entre sistemas de numeración, que esto lo van a ver en la materia de fundamentos de TICS, y van a aprender cómo transformar de un sistema de numeración a otro. Esto simplemente para que vean la representación. Ahora, igualmente, para un programador acordarse de números, ya sean en binario o en hexadecimal para programar, sigue siendo algo complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se reemplazan todos estos números por una palabra. Una palabra que represente algo. Por ejemplo, add en inglés sería sumar. Entonces, cuando yo quiera escribir una instrucción para hacer una suma, escribiré esta palabrita add, que internamente tendrá que ser transformada a el lenguaje máquina para que la computadora lo entienda. O sea, va a haber un proceso de traducción desde lo que escriba el programador a lo que entiende la computadora. En este caso estamos planteando que una palabra se va a traducir directamente en una instrucción que entiende la computadora. Estas palabritas se la conocen como memónico. Me ayuda a recordar lo que yo quiero realizar. El lenguaje de programación de bajo nivel es aquel en el cual cada una de las instrucciones se corresponde con una instrucción que entiende la computadora, de ese set de instrucciones que ya conoce. Los lenguajes de programación de bajo nivel que conocemos es el assembler. Con un assembler yo puedo escribir directamente en las instrucciones que entiende la computadora. Siempre hay un proceso de traducción básico, desde lo que uno escribe a lo que recibe la computadora para poder escribir más fácil los programas. Entonces yo necesitaría saber las instrucciones que sabe ese microprocesador y escribir el programa de esta forma. Pero tengo que saber exactamente en qué computadora lo voy a implementar. Y además necesito saber otras cosas para poder escribir un programa en bajo nivel. Por ejemplo, en qué dirección exacta de la memoria se encuentra el dato, dónde lo voy a grabar. Sería un programa
fijo que va a depender siempre de que esté disponible el hardware. Hay otros lenguajes de programación, hay muchísimos lenguajes de programación. Entonces vamos a hacer una breve diferenciación, los de bajo nivel y los de alto nivel. Los de bajo nivel entonces dependen del hardware. Cada instrucción de programa es una instrucción que conoce el procesador. Tengo que saber las direcciones de memoria exactas donde están los datos, donde los quiero guardar. Tengo que acordarme las instrucciones específicas que puede utilizar ese procesador. Si quiero hacer una tarea simple, voy a tener que hacer muchas instrucciones. Porque, por ejemplo, para hacer un proceso de una suma, voy a tener que hacer muchos pasos. Voy a tener que ir a recuperar el primer dato que está en la memoria, llevarlo a la CPU en un registro especial que contiene, ir a la memoria, traer el otro dato, hacer la suma, guardar el resultado nuevamente en la memoria. Requiere varios pasos para hacer una operación simple. Y siempre se va a ubicar en la misma dirección de memoria. En cambio, si optamos por un lenguaje de programación de alto nivel, esto nos va a permitir independizarnos del hardware, porque yo puedo escribir un programa, y traducirlo a distintos sets de instrucciones. Hay un proceso de traducción que lo puede adaptar a distintos sets de instrucciones para distintos procesadores. Cada instrucción del programa se va a transformar en una o varias instrucciones de las que conoce el procesador. Puede ser más de una. No necesito conocer las direcciones de memoria exacta. No necesito conocer las instrucciones específicas del procesador y permite ser reubicado en la memoria. Tampoco tengo que saber exactamente dónde guardar cada dato y dónde recuperarlo, sino que internamente se va a encargar de reubicarlo y hacer que funcione indistintamente de lo que se esté ejecutando en ese momento en la computadora. Siempre, ya sea un lenguaje de programación de bajo nivel o de alto nivel, hay un proceso de traducción, desde lo que escribe el programador hasta llegar al lenguaje máquina. Mientras más alto nivel tenga el lenguaje, más complejo será ese proceso de traducción. Menos instrucciones tendré que realizar, pero obviamente tengo menos control de lo que está pasando debajo. Entonces, vamos a ver ese proceso de traducción. Nosotros vamos a escribir un programa fuente. En general, un programa fuente se expresa mediante un archivo de texto, como si uno abriera el bloc de notas y empezara a escribir instrucciones. Esas instrucciones tienen que estar en un lenguaje, en el lenguaje que elijamos nosotros para escribir el programa. Va a estar en el medio ese proceso de traducción y se va a obtener el programa lenguaje máquina, que se conoce como programa objeto. Ese proceso de traducción se puede hacer de dos formas distintas. Mediante lo que se conoce como la compilación. ¿La compilación qué hace? Analiza el programa fuente, el código que yo escribí entero. Lo primero que hace es ver si está bien escrito, si tiene instrucciones válidas, si hay símbolos que no conoce. Puede llegar a detectar algunos errores de lógica, depende de la complejidad del compilador. Solamente si todo está bien escrito, hace el proceso de traducción al lenguaje de máquina. Vamos a ver bien los pasos cuando vemos el lenguaje C, los pasos que necesita para hacer esa traducción. La ventaja de un programa compilado es que permite traducir una única vez. Agarro el programa, está bien, lo traduzco y ya lo tengo en el programa objeto, entonces lo puedo ejecutar varias veces. El proceso lo hice una única vez. Obviamente que si yo cambio algo en el programa fuente, tendré que volver a hacer ese proceso de traducción. La otra forma de traducir es mediante un intérprete. Un intérprete que hace, agarra cada una de las instrucciones y las va traduciendo en el momento. Agarra la primera instrucción, la traduce y la ejecuta. Agarra la segunda instrucción, la traduce y la ejecuta. Cada vez que se ejecute el programa, tiene que volver a traducir. Y los errores no los va a encontrar hasta que no llegue a la instrucción en la cual se encuentre el problema. O sea, puede ser que el programa tenga distintas alternativas, funcione bien y en algún momento entre en alguna opción del programa que tenga una instrucción mal escrita o inválida y ahí surja el error y se corte la ejecución. Entonces tenemos las dos formas de
trabajar. Nosotros en esta materia vamos a trabajar con el lenguaje C, que es un lenguaje compilado, pero hay lenguajes interpretados. Por ejemplo, en las páginas web se utiliza JavaScript, donde se descarga código desde un servidor y se ejecuta directamente instrucción a instrucción en el navegador web. Incluso los entornos de desarrollo a veces disponen de intérpretes para ir probando línea a línea el código que nosotros estamos haciendo, y después sí permiten compilarlo y traducirlo una única vez. Entonces, en esta materia vamos a trabajar con el compilador, pero sepan que existe también el intérprete como proceso de traducción. Bueno, las características de un lenguaje de programación son que para poder ser traducido lo que yo escriba al lenguaje máquina debe ser un lenguaje sin ambigüedades, donde no haya dudas de lo que yo quiero hacer, de que la instrucción que yo escriba no se puede interpretar de dos formas distintas, cosa que no se da con el lenguaje hablado, el lenguaje natural. Depende del contexto, puede significar una cosa u otra. Entonces, todo el lenguaje está formado por un léxico, una sintaxis y una semántica. El léxico son los símbolos que puedo utilizar. ¿Qué símbolos yo puedo emplear para escribir mi programa? Básicamente vamos a usar letras, números y algunos que otros símbolos. Depende del lenguaje, serán los símbolos permitidos. La sintaxis son las reglas de cómo combinar esos símbolos para formar las sentencias, las instrucciones. Y la semántica es el significado de cada una de esas instrucciones. ¿Qué significa? ¿Para qué la estoy escribiendo? Entonces, cuando nosotros hagamos el proceso de traducción, va a poder detectar errores léxicos si encontró un símbolo que no pertenece, errores de sintaxis, si utilicé los símbolos correctos pero escribí mal la instrucción y no entiende qué estoy haciendo, y depende del compilador, puede darse cuenta de que lo que escribimos está mal. Entonces, algún error semántico podría llegar a detectar. Nosotros vamos a trabajar para resolver los problemas con la computadora mediante distintas etapas. La primera etapa es entender el problema y definir el problema que vamos a resolver. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es fundamental entender qué es lo que tengo que hacer para poder plantear una solución. Segunda etapa, plantear una estrategia de resolución general. A ver, yo ya sé qué tengo que hacer. Bueno, ¿cómo lo podría resolver generalmente? No digo el paso a paso, no digo la secuencia, digo en forma general, planteemos una estrategia. A ver, ¿qué voy a usar para resolverlo? Después van a ir viendo herramientas a lo largo de la materia para resolver los distintos problemas. Los primeros van a ser bastante sencillos, con algunas operaciones matemáticas vamos a resolver todo. Pero después vamos a tener estructuras de datos donde guardar información, acceso a archivos, cómo recorrer. Bueno, todo eso va a ser parte de la estrategia de resolución. Es muy importante este planteo. Una vez que hice una estrategia general, ahí sí voy al cómo lo hago. Entonces, el primero que vamos a hacer es el algoritmo, el paso a paso de cómo transformar esos datos, qué datos le tengo que pedir al usuario y demás, cómo los traduzco, cómo los transformo. Y eso lo vamos a expresar de forma gráfica mediante un diagrama de flujo. Una vez que tenemos el diagrama listo, vamos a hacer una prueba de escritorio. Agarrar el diagrama, ir siguiéndolo paso a paso y hacer de cuenta que nosotros somos la computadora e ir siguiendo las instrucciones, transformando los datos y ver si llegamos al resultado correcto. La prueba de escritorio. Y es importante poder seleccionar distintos lotes de prueba para poder abarcar los distintos caminos que va a tener nuestros programas cuando ya veamos el tema de bifurcaciones. Una vez que está probado, digo, bueno, este algoritmo está bien hecho, lo voy a codificar y ahí sí lo paso al lenguaje de programación elegido, que en nuestro caso va a ser el lenguaje C. Luego de codificarlo hacemos el proceso de traducción, que en nuestro caso va a ser la compilación del programa. Y una vez que lo tenemos compilado y funcionando, lo ejecutamos, lo podemos probar. Entonces, una vez que lo ejecutamos, podemos evaluar nuevamente los resultados ejecutando los casos de prueba que ya planteamos en la prueba de escritorio, pero probándolo realmente en la computadora. Que si hicimos bien la prueba de escritorio, deberían funcionar, salvo que hayamos escrito algo mal cuando hicimos el proceso de codificación. Pero estos son los pasos que vamos a hacer. Y
Son muy importantes los primeros y darle importancia a los primeros pasos, porque la estrategia de resolución es fundamental y es en la cual se va a basar toda la resolución del programa. El diagrama flujo nos va a permitir de forma gráfica ver rápidamente cómo lo vamos a hacer y probarlo bien, más que nada al principio, con las validaciones, y darnos cuenta de si está bien o nos faltó algo. Después, más adelante, cuando ya tengan más práctica, van a ver que esta parte va a salir mucho más rápido. Pero bueno, estos son los pasos que vamos a seguir para hacer nuestros algoritmos y nuestros programas. Entonces, ¿qué enfoque de programación vemos en esta materia? Existen distintos enfoques de programación. Nosotros vamos a ver la programación estructurada, que se basa en el teorema fundamental de la programación estructurada definido por Jacopini y Bohm, que afirma que todo algoritmo puede ser construido en forma correcta usando únicamente tres estructuras básicas: los secuenciales, la selección o decisión y la iteración. O sea, instrucciones una a continuación de la otra, permitir tomar decisiones y permitir repetir bloques de información. Con estas tres cosas podemos resolver cualquier programa. Obviamente que si ustedes miran después los temas de la materia, estas son las primeras unidades, porque después vamos a dar herramientas para poder resolver los programas de una forma mucho más sencilla. No es que no se puedan hacer con estas tres cosas, pero requerirían de mucho trabajo. Entonces vamos a ver herramientas para poder simplificar la resolución de programas más complejos. También la programación estructurada nos dice que todo programa o módulo debe tener un único comienzo y un único punto de finalización, una única entrada y una única salida. Esto lo vamos a ver y entender y hacer hincapié más adelante cuando veamos funciones. Otros enfoques de programación son la programación orientada a objetos, programación funcional, programación lógica, declarativa, etc. Nosotros nos vamos a basar en esto que es la programación estructurada en esta materia. Bien, con esto terminamos los conceptos básicos de la unidad, como para que tengan una breve introducción, y después ya podamos empezar a diseñar nuestros propios algoritmos con la unidad siguiente, que es la secuencial.